del curso. Y, ok, la grabación. Y bueno, me presento, mi nombre es Daniel Buritica. Yo asumí la dirección del curso hace unos 15 días, más o menos. Creo que les comenté en un mensaje una situación especial con el director anterior. Entonces me pidieron asumir la dirección del curso. Por eso, digamos, hubo durante un tiempo como algunas situaciones en las que no habían noticias, no se abrían los foros. Hola, Camilo. Y había pendiente la calificación de los trabajos de la tarea 2. Ya estoy yo en ese ejercicio porque llegué a actualizar todo el curso. Ya estoy en el ejercicio de calificaciones de la tarea 2, que espero el día sábado poderlas tener listas todas. Y bueno, y por eso les he convocado a esta webconferencia que estábamos en deuda de hacer con ustedes. Entonces voy a compartir pantalla y les voy a contar qué vamos a hacer en la web. Listo, creo que ya ven mi pantalla, ¿verdad? Listo, a ver. Bueno, creo que ya. Entonces, ¿me confirman, por favor, si quieren activando el micrófono por el chat, si ya ven mi pantalla? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Si alguien tiene una duda, alguna pregunta o algo, me escriben. Yo trataré de estar pendiente aquí del chat. O si quieren, también pueden activar el micrófono, no hay ningún problema. Entonces, nuestra primera webconferencia del curso de ética. Vamos a hacer como tres cosas fundamentalmente. Lo primero que vamos a hacer es explicar un poquito la estructura de nuestro curso, recordarla. Lo segundo, vamos a trabajar un poquito los temas de ética moral, la diferencia entre ética y moral y algunas cosas de bioética, que es lo que venimos trabajando. Y luego voy a explicar hacia el final en qué consiste la última tarea, que es la de la fase 4, que corresponde al examen final. Bueno, recordemos que ahorita el domingo se cierra la fase 3, la tarea 3, y ya viene el examen final, para lo cual tenemos más poquitos días, entonces lo vamos a explicar al final. Bueno. Lo primero sería la generalidad del curso. Recordemos que este es un curso teórico, es un curso que forma parte del campo de formación interdisciplinar básico común, por lo tanto, este curso forma parte de la unidad de sociohumanística. Nosotros en la escuela tenemos varios programas. Ustedes, por ejemplo, son del programa de psicología y dentro de la escuela, además de los programas que tenemos una unidad que es la unidad de sociohumanística, donde trabajamos temas que son de corte transversal. Entonces, si uno se pone a pensar, la ética como tal formaría parte de la filosofía, pero en este caso estamos viendo ética para psicólogos, es transversal, por lo tanto es parte de la formación sociohumanística. Forma parte del componente de sujeto, subjetividad e identidad social. Tiene 3 créditos y aquí al lado tenemos qué implica que sean 3 créditos, ¿no? 3 créditos implica que, bueno, sabemos nosotros que por directrices del ministerio, un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico. 3 créditos equivaldrían a 144 horas de trabajo durante todo el periodo en la materia de ética, lo cual implicaría entonces de 9 a 18 horas a la semana de trabajo. Esa es la descripción del curso. Hago aquí una aclaración, ojalá no lleguemos hasta allá, pero como el curso es teórico, quiere decir que el curso es habilitable. Es posible habilitar el curso. Bueno. Otro elemento para tener en cuenta, creo que es recordarlo, porque ustedes ya lo conocen, ya llevan tiempo en la universidad, y es la revisión de los resultados de evaluación. Entonces, si hay un resultado de evaluación, si se les coloca una calificación y solicitan ustedes alguna revisión de la misma porque consideran que hay una situación que no aplica o que no está bien, tienen 3 días calendario para solicitarla, ¿no? Para poder hacer la revisión. Otro elemento a tener en cuenta, que lo coloqué acá porque lo he visto en los trabajos que he calificado de la fase 2, hay que tener cuidado con la citación y la referenciación. Recordemos que cuando subimos un trabajo, tenemos la posibilidad al subirlo
de mirarlo por Turnitin. Entonces, Turnitin a nosotros, cuando lo vamos a calificar, nos arroja un índice de similitud. No nos dice de una que hay copia, no. Nos arroja un índice de similitud. Y el índice de similitud nos lleva a nosotros a analizar cómo estamos entregando los trabajos y si hay referenciación o no adecuada. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un trabajo que tiene un 97% de índice de similitud. ¿Qué significa eso? Que el 97% del trabajo fue sacado, tomado de internet, de otros trabajos, etc. Cuando pasa esto, como los ejemplos que estamos viendo aquí también, aquí hay un ejemplo de un 88% de similitud. ¿Qué hacemos nosotros? Miramos a ver de dónde fue que salió esta información y encontramos lo siguiente, que muchas veces hay dificultades en lo que respecta a citación y referenciación, que no lo hacemos de la manera más adecuada. Yo aquí lo que quiero es decirles un poquito, recordarles un poquito cómo hacemos el ejercicio de citación y de referenciación. Porque fíjense que en los resúmenes, hay resúmenes que he encontrado que el problema es que copian pedazos iguales del texto. Entonces, digamos, la idea es que cuando yo haga el resumen con mis propias palabras. Yo diga en 300 palabras, en un párrafo o en 2 párrafos, qué es lo que dice el texto sin necesidad de copiar pedazos del texto. Ahora bien, si llego a utilizar pedazos del texto, oraciones del texto, debo citarlas para que eso no se convierta en plagio. Aquí tenemos 2 ejemplos. Miren, la cita es la mención del autor y el año de la publicación dentro del texto. Por ejemplo, aquí tengo algo de Howard Gardner, ¿no? Que es el hombre de las inteligencias múltiples. Y aquí, por ejemplo, voy a referirme a los tipos de inteligencias. Lo voy a decir con mis propias palabras. Pero si yo digo, las inteligencias se pueden dividir en varios tipos. Uy, ojo, porque es que eso no lo dije yo, eso no lo inventé yo, eso no es producción mía. Por eso tengo que poner, según Gardner, 2015, que indicaría el libro, las inteligencias se pueden dividir y lo digo con mis propias palabras. Eso es una cita. Si de repente la cita yo la tomé al pie de la letra del texto, una oración, la coloco entre comillas y coloco el número de la página de donde la saqué. Esto es citar. A veces nosotros colocamos pedazos muy largos o muy grandes, copiados exactamente igual del texto, y pues no la referenciamos. Entonces, cuando Turnitin nos arroja ese nivel de coincidencia y entramos a revisar, se catalogaría como plagio, porque estoy copiando pedazos iguales de otro texto que no son de mi autoría. Y la referencia es la que colocamos al final del texto del trabajo que ustedes ya lo conocen, que va completo. Entonces, tener cuidado con las citaciones y referenciaciones en los trabajos que estamos realizando, sobre todo cuando se envían resúmenes, porque, repito, la idea es hacerlo con las propias palabras y que eso no nos afecte también en la calificación. Bien. Digamos que estas son cosas generales del curso. El curso tiene 4 fases. Aquí están las 4 fases. Ya trabajamos la primera, ya entregamos la segunda, que como les digo, por esta situación particular, estoy terminando de calificar. El domingo entregamos la tercera. Recuerden que son unos resúmenes que colocamos en el foro colaborativo y un ensayo que responde a una pregunta en particular. Tener cuidado lo que estaba diciendo con la citación y la referenciación. Y la fase final, que es esta, que vamos a explicar ahorita más adelante, que es en la que vamos a entrar, que es la fase conclusiva, la fase de examen final. Bien, listo. Esa es como la primera parte, que es la parte de el manejo del curso. Ahora vamos a entrar a la segunda parte, que es la parte teórica. Vamos a explicar un poquito algunos elementos que debimos trabajar que estamos trabajando en el curso. Y de pronto esto que vamos a decir aquí les puede servir, seguramente, ojalá que sí, para la fase 4, que es el examen final, porque hay un ejercicio de análisis que tenemos que realizar. Cuando termine yo de explicar esta parte conceptual, les voy a dar la palabra por si tienen alguna inquietud, alguna pregunta o quieren hacer algún aporte, que sería muy válido. Tengamos en cuenta lo siguiente. El curso de ética en el que ustedes están
forma parte del grupo de electivos disciplinares del programa de psicología. Por lo tanto, si se dan cuenta en las lecturas que estamos revisando, que se han realizado, la idea es mirar la ética aplicada al campo de la psicología. Ya les voy a decir cómo vamos a aterrizar eso. Lo primero que vamos a mirar es qué es la ética. Vamos a hacer un repaso por qué es ética, qué es moral y si hay alguna diferencia. Porque resulta que se maneja de manera indistinta el tema de qué es ética y el tema de qué es moral. Muchas veces se maneja de manera indistinta y muchas veces se utiliza sin que la gente en realidad sepa qué está queriendo decir con ética y moral. Entonces vamos a empezar por el término ética. El término ética viene, aquí lo tenemos, vamos a ver si lo señalamos acá. Con esto me imagino, sí, acá. El término ética viene del griego ethos, una palabra griega, ethos. Y ethos en griego tenía dos significados, un significado antiguo y un significado moderno, pero que tienen su relación. El significado antiguo de ethos, ¿dónde apareció? Por allá los griegos, no sé si ustedes recuerdan uno de los textos de literatura universal de los que escribieron para los griegos, antiquísimo, que es el de la Ilíada y la Odisea. Entonces, por allá en los textos de la Ilíada y la Odisea de Homero, hay un pedacito, eso está escrito en griego, hay un pedacito donde un pastor saca los cerditos al campo. Y cuando se acaba el día y los cerditos deben volver al lugar donde guardan los marranitos, el término que utilizó, el término usado fue el de ethos. Ese fue el término utilizado, el de ethos. Y, a ver, permítame un segundo, voy a hacer una revisión aquí. Bueno, seguimos. Lo que pasa es que se fue la luz un momentico aquí en el centro, pero no me ha desconectado el internet entonces vamos bien. Bueno, entonces llevó a los marranitos a ese lugar y ese lugar lo llamó ethos. Entonces el ethos en sentido antiguo era el concepto para definir morada o lugar donde se habita, pero no solo implica el lugar donde se habita, la casa, no, es ese lugar donde uno está seguro, donde uno es quien es, donde en otros lados uno puede aparentar, pero es que en la casa no, en la casa uno es como es, uno tiene la confianza de estar allá, uno tiene la seguridad de que está en un lugar donde se le cuida. Eso es ethos en sentido antiguo, que podría pasar a ser ese lugar donde yo soy, donde hablo conmigo mismo a nivel de la conciencia, por ejemplo. Y luego pasa esa morada en sentido moderno a, bueno, con algo en sentido moderno no es de ahorita, con algo en sentido moderno es por allá para los griegos en el siglo IV antes de Cristo, pasa a ser carácter o modo de ser. Fíjense que tiene relación con lo anterior. Donde yo soy, es el lugar donde yo soy, es el lugar más íntimo mío donde yo soy. Por lo tanto, la ética, el ethos, la ética, me ayuda a configurarme como persona, ¿no? Lo que está aquí, la configuración como persona. Y tiene este ethos una característica específica. Y es que si me configura como persona, y una de las características de la persona es el ser racional o el pensar, pues entonces la ética debe partir de la reflexión. Es decir, la ética, aquí está, la ética debe ser una reflexión de tipo racional. Entonces, que no se nos olvide y si nos queda eso, perfecto. ¿Qué es entonces la ética? La ética es una reflexión racional. Tiene que haber reflexión y tiene que ser racional. Ahora bien, yo adiciono algo. La ética sobre qué reflexiona, y nos hace tanta falta esto conocerlo en el país, ¿no? La ética sobre qué reflexiona. La ética reflexiona sobre comportamientos humanos. ¿Listo? Ahí vamos despacito. ¿Qué es la ética entonces? Es una reflexión racional. ¿Es una reflexión racional sobre qué? Es una reflexión racional sobre los comportamientos humanos, míos, también los de los demás. ¿Y para qué hago una reflexión sobre los comportamientos humanos?
hago una reflexión sobre los comportamientos humanos para dar un juicio de valor. ¿Qué significa un juicio de valor? Para saber si algo es bueno, en categorías éticas, o es malo. Y ahí tenemos ya una primera definición de ética. ¿Qué es entonces la ética? Es una reflexión racional sobre los comportamientos humanos para determinar si esos comportamientos humanos son buenos o malos. Esto es, hacer un juicio de valor. Aquí hay un problema en el que no nos vamos a meter, yo solo lo voy a nombrar, no nos vamos a meter, y es, bueno, ¿qué es entonces lo bueno y qué es lo malo? Porque pareciera ser que para algunos lo bueno es una cosa, pareciera ser que para otros lo bueno es otra cosa. No nos vamos a meter en ese problema, en esa discusión, pero vamos a decir que la cultura, la sociedad, nos ha venido diciendo que se puede entender por bueno o malo, que ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, listo, está la primera cosa de qué es ética. Ahora vamos a mirar la moral. La ética, decíamos, viene del latín, perdón, del griego ethos, que ya sabemos qué significa. La moral, o el término moral, viene desde el latín, no del griego, como en el caso de ethos. Aquí viene del latín mos moris, que viene a significar, pues, parecido a lo que decíamos que significa en términos modernos ethos, que es costumbre, hábito, práctica. Ahora bien, ¿qué significa esto? Miren que aquí lo tenemos. Cuando yo nazco, podríamos decir que yo nazco con el disco duro en blanco y voy aprendiendo a medida que voy observando, que me van enseñando. Entonces, mi personalidad la voy haciendo a medida que voy creciendo y me voy educando. Y esa personalidad a mí me configura tal y como yo soy. Podemos llamarle moral a ese conjunto de pautas o a ese conjunto de hábitos o a ese conjunto de costumbres que yo aprendí y que me hacen ser quien soy yo en este momento. ¿Sí? Eso sería moral. Conjunto de reglas o normas adquiridas por hábito, lo que les decía ahorita de enseñanza, que forman una persona tal y como es, que configuran una persona tal y como es y que tienen que ver con la costumbre y con el grupo en el cual se vive. Es decir, hay una frase muy interesante que dice, yo soy, esa la dice, si no estoy mal, Jean-Paul Sartre, filósofo francés, que dice, yo soy lo que otros han hecho de mí. Es decir, si uno se pone a pensar, pues, ¿quién soy yo? Yo soy lo que me han enseñado en la casa, lo que he aprendido en el colegio, lo que aprendo en mi lugar de trabajo, o bueno, con mis amigos de niño y me van configurando como yo soy. ¿Listo? ¿Alguien me levantó la mano? Claro que sí. ¿Quién me levantó la mano? Camilo, tiene la palabra. Si quiere activar su micrófono. De hecho, ya creo que lo tiene activo, pero no se escucha. Entonces, Camilo, mire si puede activar el micrófono para comentarnos. Y si ¿Me no... escuchan? Ah, sí, perfecto, Camilo. Bien Listo, pueda. profe. Buenas tardes. Profe, según lo que se comenta entonces, digamos que la ética podría basarse más en lo personal intrínseco y la moral más a lo cultural y colectivo. Qué buena Por- pregunta, Sí, sí. qué buena pregunta. Y esa pregunta ya la voy a aclarar más adelante. ¿Listo? Pero, y si no la aclaro, me acuerda, oye, me acuerda. Vale, vale. Voy a Listo, profe, aclararla gracias. cuando hable de Adela Cortina, porque es que usted nos dijo una cosa interesantísima. Si la moral es costumbre y depende del conjunto social, entonces la ética viene a ser personal. Interesantísimo. Igual cuando hable de Adela Cortina voy a aclarar un poquito eso, ¿listo? Si no, me acuerda y volvemos sobre ello. Listo, profe, gracias. Gracias, Camilo. Perfecto. Muy bien, sigamos entonces. Entonces, bueno, ya tenemos entonces que la ética es una reflexión racional sobre el comportamiento humano para dar un juicio de valor y la moral es el conjunto de reglas o hábitos que yo he aprendido y que me configuran
para ser persona. Ahora bien, ¿cuál sería entonces, de manera explícita, la diferencia entre la ética y la moral? ¿Se conjugan, no se conjugan? ¿Cómo es el asunto? Y el asunto llega a este punto. Según lo que hemos dicho, la ética es un saber teórico, eminentemente teórico. La moral es un saber práctico. La ética, entonces, son reflexiones racionales sobre lo que debe hacerse. Es una disciplina teórica. La moral, en tanto saber práctico, se ve en la acción. Ahora bien, ¿esto qué significa? La materia nuestra, por ejemplo, no se puede llamar moral. ¿Por qué? Porque la moral no es teórica, la moral es práctica. La moral es lo que uno hace todos los días con base en lo que uno aprendió a hacer y las acciones que toma, mientras que la ética es un saber teórico, reflexión racional. Ahora bien, ¿dónde está la unión entre las dos? En que la moral se lleva a cabo de manera excelente o virtuosa si tiene como base previa una reflexión ética. Y la ética funciona de manera excelente cuando la reflexión racional que yo hago la puedo llevar a la práctica. Esa es la relación entonces entre la ética y la moral, que en fin de cuentas, ¿qué es? La moral, la praxis, la acción, la costumbre, la comunidad en la que yo me muevo, siempre va a esperar que yo actúe de forma buena, bondadosa, positiva. Y la ética, en tanto que reflexiona sobre lo positivo y negativo, es la que me da a entender qué sería eso bueno para yo llevarlo a la práctica. Voy a darles un ejemplo para que me entiendan, un ejemplo muy simple y ahorita inclusive podemos poner un ejemplo también aquí desde lo que estamos viendo. Un ejemplo muy simple, muy simple. Resulta que en una clase de ética o un par de amigos se sientan a hablar de ética y en la reflexión racional que hacen, dicen que es necesario que todos nos entendamos como ciudadanos y que como ciudadanos nos comportemos en sociedad, lo que llamaríamos ética civil. Entonces, cuando yo soy ciudadano, ¿qué implica ser buen ciudadano? Respetar las normas de tránsito, por ejemplo, no botar papeles a la basura, por ejemplo, que creo que son diálogos que se han dado a nivel de ética. ¿Por qué nosotros no respetamos las normas de tránsito? ¿Por qué no caminamos por la acera? ¿Por qué el señor del carro le echa el carro encima al otro y no lo respeta? Esas son reflexiones racionales. Entonces resulta que en esa reflexión racional ética estamos hablando de no botar basuras. Listo, acabamos la reunión de amigos hablando de esto, haciendo reflexión ética. Yo voy ya por la calle, yo Daniel voy por la calle, me acabo de comer algo. Si yo boto el papel a la basura, mi comportamiento práctico, mi moral, no va de acuerdo con la reflexión ética. En cambio, si yo sé que respeto las normas, respeto las reglas de tránsito, no boto el papel a la basura, perdón, al piso, sino que lo guardo y lo boto a la basura, ahí soy una persona moral porque estoy acorde y respondiendo con lo que la reflexión ética me ha querido decir. Y en este sentido aquí ya puedo empezar a responder la pregunta. Y es que si bien la ética es una reflexión racional, no necesariamente es una reflexión racional individual sobre mis propios comportamientos. Puede ser una reflexión individual sobre mis comportamientos o los comportamientos de la sociedad, pero también la ética puede y debería ser una reflexión comunitaria y conjunta sobre los mismos comportamientos de la comunidad. La cuestión o el centro del asunto, ¿dónde está? En que la ética es una reflexión y la moral es la acción que ojalá se haga con base en esa ética. Por eso es necesaria la ética. Es necesario, por ejemplo, que un ciudadano conozca cuáles son sus deberes y sus derechos, pero sus deberes como ciudadano, para que cuando ejerza su ciudadanía lo haga de buena manera y la ética y la moral estén de la mano. Esa es la idea. Otro ejemplo, en bioética, por ejemplo, hubo una lectura sobre eutanasia y la lectura sobre eutanasia arrojó ciertos principios sobre la práctica de cómo hacer cuando tenemos un paciente enfermo terminal, ya está catalogado como terminal. ¿Será que es posible
desconectarle para que acabe su vida rápidamente? ¿Será que darle unos cuidados paliativos es necesario y prolongarle la existencia? Cuando nos ponemos a pensar en eso, eso es ética. Hacemos la reflexión. Cuando ya vamos a la práctica con el paciente y tomamos la decisión, eso ya es moral. Pero repito, la idea es que los comportamientos nuestros, nuestras acciones no sean inmorales, porque cuando una acción sería inmoral, cuando iría en contra del contexto y de la reflexión ética que se debería hacer. Eso es ética y eso es moral, que nos quede claro. Ética es una reflexión racional y la moral es el comportamiento. ¿Cuál es el vínculo entre las dos? Que ojalá mi moral, mis acciones se hagan con base en una reflexión ética previa y que adicional, si yo hago una reflexión ética, vaya acompañada en las acciones y en la moral. Por eso es tan necesario hablar de ética y moral. A veces creemos que la ética y moral son rellenos, pero creo que son muy necesarios hablar de ética y moral. Ahora bien, aquí tenemos una autora, es Adela Cortina, una mujer española, no sé si la hemos escuchado, es una mujer espectacular, una filósofa, y ha hablado, es la que hoy en día a nivel mundial es el referente en ética. ¿Qué dice ella de esto? Dice lo siguiente, dice, mire, todos los seres humanos somos seres racionales. Como somos seres racionales, aprendemos, discutimos, pensamos, tomamos decisiones. Pero esas decisiones que nosotros tomamos, las tomamos con base en lo que nos han enseñado desde pequeños. Entonces generamos unos hábitos, generamos unas formas de actuar. Y eso hace que forjemos un carácter. Ustedes que ya estudian psicología, es puro término de ustedes, forjamos un carácter, una forma de ser, un modo de ser. En ese orden de ideas dice Adela Cortina, ojo, todos somos estructuralmente morales. Es decir, todos somos éticos y todos somos morales, desde la estructura. ¿Por qué desde la estructura? Porque todos tenemos capacidad racional. Todos los seres humanos tendríamos la capacidad de pensar, de analizarnos, de analizar los comportamientos. Todos estaríamos en la capacidad de analizar esos comportamientos, ver qué nos conviene, qué no nos conviene y tomar decisiones. Por ese lado, todos somos seres morales. Todos somos seres éticos en cuanto tenemos esa capacidad de tomar decisiones. Pero dice Adela Cortina, ¿qué es lo que cambia en nosotros? Los contenidos morales. Es decir, lo que para un grupo humano es una cosa buena, para otro grupo es otra cosa y para otro grupo es otra cosa. Es decir, hay diversidad de pensamientos y hay diversidad de contenidos morales. Les voy a dar un ejemplo muy simple y muy sencillo. Si ahorita yo salgo aquí de la universidad y veo a un personaje semiempeloto corriendo por la calle, pues lo primero que voy a pensar es, se alocó este señor que hace corriendo en peloto por la calle. Y de repente saldrá la familia detrás a cubrirlo, llegará la policía y lo cubre. Pues porque esa no es una forma de comportarse, esa no es una actuación, digamos, que sea válida en nuestra sociedad. Pero si vamos a un grupo indígena, donde hace mucho calor, por ejemplo, y el grupo indígena pues viste de una manera específica y nosotros llegamos con pantaloncito, camisa, botas, chaqueta, no lo sé, pues los raros vamos a ser nosotros. ¿Por qué? Porque los contenidos morales, los comportamientos, las formas de actuación de ellos son diferentes. Entonces, hay diferentes contenidos morales. Pero aquí viene una pregunta, y no sé si tiene que ver con lo que me preguntaban ahora, y es, bueno, si los contenidos morales son diferentes, inclusive pasando de una cultura a otra, o si los contenidos morales son diferentes porque cada persona puede pensar diferente a otra en esos contenidos sobre lo que es bueno y lo que es malo, ¿qué hacemos? Y entonces Adela Cortina nos dice, miren, ahí es donde entran ciertos principios con pretensión de universalidad, lo que está aquí. Ciertos principios con pretensión de universalidad. ¿Qué significa eso? Que aunque los contenidos morales pueden ser diversos en muchas personas o en muchas culturas, nos tenemos que poner de acuerdo en algo. Y hay cosas
sencillas en las que nos hemos puesto de acuerdo. Por ejemplo, el valor de todo ser humano. Todo ser humano tiene dignidad. En una lectura de la unidad 1 se dijo, cuando se hablaba de bioética, se hablaba del respeto por la dignidad del ser humano. Entonces, el mundo ha entendido que hay algo en lo que nos tenemos que poner de acuerdo, que todos tenemos dignidad, que todos tenemos un valor que va más allá de lo económico. Y esa dignidad humana la reconocemos entonces. Son principios con pretensión de universalidad. Por ejemplo, que a nadie se le puede esclavizar, ni por raza, ni por religión, ni por condicionamientos políticos. Todos somos libres y la libertad es un derecho sagrado para todos. Por ejemplo, todos tenemos derecho a educación, todos tenemos derecho a un trabajo. ¿A qué nos suena eso? Eso nos suena a los derechos humanos. Entonces, Adela Cortina dice, el mundo se ha manifestado y nos pusimos de acuerdo en algunos elementos que son universales y sobre los cuales debemos trabajar, y aparecen los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos son esas categorías universales que nos ayudan entonces a reflexionar ética y a actuar moral con base en esos principios donde lo que debe primar es la vida humana. Y a partir de ahí es que podemos decir que como tenemos esos principios universales que nos acompañan, pues cada cual no puede pensar y hacer lo que quiera. Y la comunidad y el mundo se ha puesto de acuerdo en eso. Por eso están los derechos humanos, por eso entonces si ustedes ven en Colombia aparece la Constitución Política y en la Constitución Política aparecen los derechos fundamentales. El problema aquí, que es otro problema que no vamos a tratar, pero bueno, lo nombro, es que los derechos humanos, así como nuestra Constitución está muy bien escrita, el problema es cuando eso está bien escrito o bien reflexionado y podremos decir hay buena ética, el problema es cuando lo pasamos al campo de la moral, es decir, cuando en la práctica no lo hacemos. ¿Listo? Y por eso esto que colocamos aquí de la cortina. El ser humano está en la constante búsqueda de la felicidad y la encuentra cuando logra actuar por el bien común, porque entonces nos dimos cuenta los humanos que no estamos solos en el mundo, que estamos con otros y que en ese estar con otros en el mundo es que debemos entender que todos caminamos hacia el mismo lado, la búsqueda de la felicidad y el bien común. Entonces, no sé, Camilo, si respondí la pregunta. Si me quiere contar ahí. Sí, profe. Sí, es que estaba Listo, muteado, perfecto. perdón. Listo, Sí, perfecto. profe, bastante claro, ya me quedó claro, profe. Gracias. Bien, muchas gracias, Camilo. Muchas gracias. Bien, entonces continuemos. Ahí está ya la primera partecita, ya sabemos qué es ética, qué es moral y cuál es la distinción entre ambas. Ahora, la ética, obviamente, debe estar a favor de la formación del valor público. Y entonces cuando hablamos de ética con base en lo que hemos dicho, hablamos de dignidad, libertad, legitimidad, responsabilidad, sentido de pertenencia, protección, reconocimiento, sensibilidad, compromiso. Es decir, todos esos valores que deben soportar a una persona, pero que soportando a esa persona también deben soportar nuestra comunidad. Lo que hemos venido hablando y lo que hemos escuchado en noticias, no todo vale en toda parte. Debe haber unos principios éticos con pretensión de universalidad que lleven a que nuestros comportamientos y nuestras actuaciones en lo moral busquen el bien común. Bien, cerramos ese pedacito ahí. Y ahora aterrizamos en algo mucho más específico. Resulta que ustedes son estudiantes de psicología, y la ética que estamos viendo y lo que dije anteriormente a nivel general aterriza en un tipo de reflexión. Hay varios tipos de reflexión ética. Voy a nombrarles 3 solamente. 1, si uno estudia ética y de repente uno quiere reflexionar sobre esos derechos humanos, y uno quiere reflexionar sobre qué es la conciencia, qué es la normatividad, la estructuración moral del ser humano, pues uno se va y estudia ética filosófica, por ejemplo. Pero si uno quiere estudiar lo que nombrábamos antes de la cortina, esa ética que va unida de la mano con la ciudadanía, ¿qué es lo que nos configura como ciudadanos? Como ciudadanos, ¿cuáles son mis deberes y mis derechos? ¿Hasta dónde voy yo? ¿Hasta dónde no voy? Ahí tendría yo que estudiar ética civil. Pero resulta que en el campo de la psicología, aunque hay muchas acciones de la psicología,
y ramas como la organizacional, la educativa, jurídica, etcétera. En el caso nuestro vamos a hablar de la psicología, pero relacionada con el ámbito clínico o con el ámbito médico. Y ahí es donde aparece un tipo de reflexión que se llama bioética, que es bien interesante, a lo cual me voy a referir muy rápidamente. Entonces, cuando hablamos de bioética, la definición, digamos, literal de bioética es ética de la vida. Bios, en griego, es vida. Y ética, ethos, una reflexión. Entonces, bioética significaría ética de la vida. Es decir, la bioética va por el lado de reflexionar sobre esos comportamientos humanos que aportan en cuestiones de vida. No solamente vida a nivel clínico médico, sino vida en general. Ahí colocamos, ¿es una ciencia o una disciplina deliberativa? Hay diálogos entre los autores para definirlo. Yo voy más por el lado de que la bioética es una disciplina deliberativa. Es decir, la bioética nos va a plantear algunos principios para tomar decisiones en casos concretos, que ahorita vamos para allá. ¿Cuándo nace la bioética? Originalmente la bioética nace en 1970, de hecho, ¿hace cuánto? Será 30 y 20, 50 años. Es una disciplina muy joven, jovencitica. Pero, y se dice que el primero en utilizarlo fue el señor Van Rensselaer Potter, un médico oncólogo estadounidense. Sin embargo, se dice que el primero que utilizó el término bioética no fue el señor Potter en el 70, sino fue Fritz Haar en 1927. Fritz Haar era un teólogo y filósofo alemán. Si se fijan, está entre las guerras, ¿no? Y Fritz Haar resulta que hace un escrito y en el escrito lo que él propone es, oiga, ¿por qué los seres humanos estamos poniéndonos tanto cuidado solo a nosotros y no a la naturaleza? Hay otras formas de vida no humanas que también merecen de respeto. Y entonces la ética, si la apropiamos para los seres humanos, deberíamos también pensar en tener ética con esos otros seres vivos que no son humanos. Y entonces se utiliza para hablar de ese respeto por la naturaleza y por los otros seres vivos el término bioética. No cogió mucha fuerza Fritz Haar con el término, porque si nos damos cuenta luego del 27 viene toda la pelotera de la Segunda Guerra Mundial y bueno, el mundo académico pensó en otras cosas y el término quedó diluido. Y el término lo vuelve a utilizar Potter en 1970, como les decía, un oncólogo, en una revista. Y en la revista la preocupación de Potter fue, oiga, hay nuevas técnicas para apoyar los servicios en salud del ser humano. ¿Será que todo es válido? ¿Todo es posible? O así como ahí hay una ética de muchas cosas, nos toca pensar en una ética para la vida. Y ahí aparece el término bioética, pero a diferencia de lo que pasó con Fritz Haar, en el caso de Potter, pues comenzó a trabajarse más hacia acá. Brevemente, estos elementos, uno podría decir que aunque la bioética aparece en 1970, ya había unas declaraciones antes que propendían por el respeto a la vida, por el respeto a la vida y por una ética de la vida. Entonces tenemos el Código de Nuremberg en el 48, luego de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya lo hablamos en el 48, la Declaración de Ginebra en el 48, la Declaración de Helsinki en el 64, el informe Belmont del 78. Ahí fue una cosa terrible, les voy a contar así muy rápido, si alguno quiere de pronto le llama la atención esto, hay una película sobre eso, Tuskegee. Lo que pasa es que el informe Belmont, ¿qué fue? Así les digo rápidamente, unos 30 años antes, por allá en el 40, cuando hasta ahora, por ejemplo, la penicilina aparece, en un pueblito llamado Tuskegee, quisieron hacer una investigación con personas de piel negra, de raza negra. Recuerden ustedes que estamos en la época en que Estados Unidos también tiene una división racial impresionante. Y era sobre la sífilis, una venérea, la sífilis. Y cuando comenzaron a hacer el ejercicio, se les ocurrió llamar a las personas del pueblito que tuvieran sífilis y darles un placebo, no les estaban dando una
en realidad un medicamento que sirviera contra la venerea, sino les daban un placebo. Y la idea de la investigación, ¿cuál era? Mirar una persona infectada, cuánto tiempo demoraba en morir y por qué etapas pasaba. Entonces, para poder hacer la investigación, le dijeron con engaños a estas personas que tenían la infección que les iban a dar un medicamento gratis, el placebo, y que durante varios años tenían que seguir con el proceso y que así ellos iban a sanarse. 70, 80 personas en ese proceso, entenderán ustedes que no se les está dando la cura en realidad, y cuando aparece la penicilina por allá, le ocultan eso a los pacientes. Bueno, una vaina densísima y tremenda, al punto que fue una investigación de 20 años, de 30 años, que luego revienta, y revienta porque la mayoría de las personas que estuvieron en el proceso de investigación pues murieron por la enfermedad, porque nunca se les dijo la verdad, nunca se les dio el medicamento, la cura, y entonces pidieron un informe, y en el informe narraron lo que había pasado, y comenzaron a hacer toda una reflexión frente a la ética de la vida. Bueno, ahí lo dejo como cuestión de historia rápida. Y en el 2005 aparece la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Esto para dar un marco general de qué es la bioética. Ahora bien, ¿hasta dónde llega la bioética? ¿Cuál es el alcance de la bioética? Entonces, si bien la bioética trabaja sobre salud, no se queda solamente en salud. Si alguien quiere estudiar bioética, que cualquier persona profesional puede estudiarlo, se va a dar cuenta que la bioética se relaciona con la naturaleza, el medio ambiente, la bioética se relaciona con las personas, la bioética se relaciona también con la dimensión sociopolítica, lo que hace que la ética se convierta en una disciplina multi-interdisciplinar para hablar de la vida. Les voy a dar dos ejemplos de esto porque, digamos, voy a darles dos ejemplos de dos lugares que tienen comités de bioética. El más sencillo y el más común, un hospital. En un hospital hay comités de bioética. ¿Por qué? Porque como les decía antes, hay que deliberar. Se presenta un caso bien complicado, como el que hablamos de eutanasia. Por ejemplo, un enfermo terminal, se le dice a la familia, no hay más que hacer, y viene la pregunta, ¿lo desconectamos, lo mantenemos conectado? ¿Sí? Entonces, se da todo una deliberación en torno al caso. Entonces, hay un comité de bioética. Y como es multi-interdisciplinar, pues, ¿quién está en el comité de bioética? En un comité de bioética tienen que estar personas relacionadas con salud. Entonces, tiene que estar un médico, tiene que estar un psicólogo, pero también puede haber un abogado porque va la parte legal, puede haber un economista porque hay cuestiones que implican economía, política, etcétera. Entonces, hay múltiple capacidad y como es interdisciplinar para tomar decisiones, puede haber personas de diferentes profesiones. Nuestra universidad, la UNAD, tiene un comité de bioética. Hombre, ¿para qué es el comité de bioética en la universidad si aquí no tenemos cuestiones de salud? Pues nuestro comité de bioética en la universidad está precisamente para hacer el análisis de los proyectos de investigación que puede tener la universidad y verificar cómo esos proyectos de investigación que puede tener la universidad no va a afectar una población en específico o no va a afectar comunidades vivas en específico. Puede haber una investigación, por ejemplo, en una comunidad de personas sordas, buscando algún tipo de investigación. Hombre, ¿cómo podemos hacer la investigación sin dañar a esas personas? O desde CAPMA, por ejemplo, se va a hacer una investigación en animales. La bioética también trabaja para el respeto de esos seres vivos. Entonces, la bioética es amplísima, trabaja muchas cosas, es interdisciplinar y obviamente, si ustedes estudian psicología, lo ideal es que si van a trabajar en cualquier campo, en especial el de salud, tenemos que saber algo de elementos de bioética. Bueno. La bioética, ustedes leyeron en el texto, en el documento, que la bioética hay 4 principios clásicos, que son el de la autonomía, el de la beneficencia, no maleficencia y justicia. Son los 4 principios clásicos de la bioética. La idea no es volverlos a tratar aquí porque ustedes ya los han leído en el documento. Entonces yo aquí simplemente y muy rápido voy a tratar
otros 6 principios fundamentales de la bioética que actualmente se están trabajando. El primero, y son muy sencillos, el primero, la vida humana tiene un valor absoluto e inviolable, no es discutible. La dignidad humana está absolutamente por encima de todo. Ningún valor económico está por encima del valor humano. Creo que ese no tiene problema. El segundo, existe un nexo inseparable entre vida, verdad y libertad. Fíjense que esto tiene que ver también con los principios clásicos, pero existe un nexo inseparable entre vida, verdad y libertad. Planteo casos, no doy soluciones, planteo casos. Un enfermo terminal que la familia ya sabe que está terminal, ¿se le debe decir? No se le debe decir. Una abuelita que tiene una enfermedad tremenda, hay un procedimiento para hacerle, pero ella no quiere hacerlo porque le disminuye calidad de vida. ¿Le respetamos eso? Así viva más poquito, no se lo respetamos. Entonces, existe un nexo inseparable entre vida, verdad y libertad. Tercero, conocer para curar, no para manipular. Es decir, hoy en día la ciencia ha avanzado muchísimo y se pueden hacer muchas cosas. Ya se puede hablar de manipulación genética, ya se puede hablar de modificaciones al genoma, de modificaciones en el ADN, etcétera. Que todo eso se pueda hacer sirve, y entonces lo que nos dice el principio de la bioética es no, si se investiga es para ayudar a la persona para curar, pero no para manipular. Y entonces si se hacen intervenciones según la naturaleza son lícitas, pero si se hacen intervenciones contra la naturaleza o intervenciones no naturales, pues no son bien vistas desde la bioética. Todo esto, por darles un ejemplo así muy rápido, de lo que hablamos del cyborg, ¿no? Hoy en día, cuando se habla de cyborg, uno se imagina la película de Terminator, pero cuando se habla de cyborg hoy en día, desde la bioética se está hablando de esas personas que tienen elementos técnicos, tecnológicos dentro de su cuerpo como implantes. Hay en Estados Unidos, no sé si en Estados Unidos, no me acuerdo, o en Londres, hay un personaje que hace poco se colocó por aquí, por el lado de las orejas, unos implantes con unas tarjetas electrónicas cuyos electrodos están conectados al cerebro. Y entonces el hombre tiene la posibilidad de sentir ondas como las sienten los murciélagos o los delfines, pero tiene la posibilidad entonces, sin necesidad de que se escuche, de conocer si hay movimientos o no. Eso se puede hablar de cyborg, por ejemplo. Y a partir de ahí salieron unas teorías o unas tesis donde, por ejemplo, hay un chip pequeñito, se lo colocan a uno en la muñeca y el chip tiene toda la información bancaria de uno. Entonces, cuando uno va a Metro o al Éxito a comprar algo, ya no tiene que llevar la tarjeta de crédito, el chip lo tiene uno en la mano y pasa la mano. Bueno, son cosas. Habría que ver si es lícito, si no es lícito, si sirve o no a la naturaleza. El cuarto, que tiene que ver con el anterior, no todo lo que es técnicamente posible es moralmente admisible. No todo lo que se puede hacer a nivel de ciencia debe hacerse, ¿no? Con esto del genoma se ha avanzado muchísimo. Qué interesante que analizar el genoma sirva para prevenir las enfermedades incurables o para hallar alguna posibilidad de mejora. Pero qué terrible que se use, por ejemplo, para crear personas con unas condiciones especiales. Entonces, no todo lo que es técnicamente posible es moralmente admisible. Las leyes de los estados deben tutelar el bien de las personas. Tiene que ver con la anterior también. Los estados están para proteger. Así haya cosas que se puedan hacer, pero que se salgan de lo moral, no está bien hacerlas. Y en bioética funciona el principio de la acción con doble efecto siempre. Es decir, cuando uno toma una decisión para actuar, hay ocasiones donde hay un efecto que uno quiere, pero hay un efecto que uno no quiere. Entonces, ¿qué se hace? Entonces se trabaja el principio de la acción con doble efecto, mirando cuál de los dos efectos que se causan es superior al otro. Y si el efecto superior al otro es un efecto positivo, se hace la acción. Pero si haciendo el análisis, el otro efecto, el efecto negativo, es superior al bueno, mejor no hacerlo. Bien. Y finalmente quería mostrarles ya, para ir cerrando el tema de la bioética, pues, ¿cuáles son los temas que trabaja la bioética? Ya hablando de estos elementos anteriores.
Entonces, a nivel de personas y principios, se trabaja en todo lo que tenga que ver con la dignidad de la persona y los principios fundamentales de la bioética que ya miramos. Pero hay unos casos ya específicos relacionados con salud, que sexualidad y procreación, sexualidad, procreación natural, fecundación artificial, no la FIVET, la fecundación in vitro en las probetas, la regulación de la natalidad, métodos anticonceptivos, casos de esterilización. A nivel de genética humana, todo lo del genoma humano, el ADN, biotecnologías, ingeniería genética, lo que les decía de que ya se pueden manipular ciertos genes, clonación en seres humanos, con qué características, todo lo de células madre, que las células madre pueden servir para mejorar, pero pueden servir también para manipular. A nivel del embrión humano, pues lo que implica un embrión, cuándo hay vida humana, desde qué momento hay vida humana, desde la concepción a los 12, 15 días que hay procesos de gemelación, más adelante. Un aborto es posible, es lícito, no es lícito, ¿qué implica eso como salud pública también? El diagnóstico prenatal, la experimentación en embriones humanos, que eso también se hace muchísimo, ¿no? Y hacia final de la vida, hablar de dolor y sufrimiento, eutanasia, encarnizamiento terapéutico, algunos lo llaman ensañamiento terapéutico, es decir, hacer procedimientos que no sirven pero que alargan la vida y dejan mal a la persona, se puede, no se puede. Cuidados paliativos, dar un medicamento que nubla la conciencia pero calma el dolor, se hace, no se hace. Muerte encefálica, cuándo hay, cuándo no hay, trasplante de órganos y xenotrasplantes, ¿no? Hoy en día se habla de xenotrasplantes, ¿no? Hoy, hace poco en Estados Unidos, tienen marranitos que crían, y ustedes saben que los marranitos tienen los cromosomas muy cercanos a los nuestros, pero los crían para que ciertos órganos puedan servir de trasplante. Y en Estados Unidos, sí, hace poco una noticia del primer trasplante, pues lastimosamente no duró mucho la persona. Pero bueno, xenotrasplantes, eso sigue trabajándose con bioética. Bien. Esto era lo que quería contarles a nivel de academia frente a qué es ética, qué es moral y qué es bioética. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Hasta el momento creo que no, profe. Perfecto, Creo Camilo, que todo ha sido gracias. bastante claro. Gracias, Camilo. Bien, bueno. Entonces, muy bien, Jessica, gracias. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente, el siguiente momentico que tenemos, que es el de la fase 4, que es la del examen final. Voy a explicarles qué es lo que tenemos que hacer en la fase 4, que es la de identificar, que tiene un peso de 125 puntos y se configura como el examen final de la materia. Entonces, aquí voy a nombrarles cuáles son los pasos para hacer esto. El primer paso, estudiar los documentos de la unidad 3. Como siempre lo hemos hecho. En la unidad 3 hay 3 textos y un video. La idea es poder estudiar los 3 documentos. El segundo paso, elaborar los resúmenes, que es lo mismo que nos han pedido hacer desde la fase 1. Entonces, en este caso vamos a hacer solo 3 resúmenes, no vamos a hacer los 4 resúmenes, sino solo 3 sobre los textos. Recordemos que es un resumen por cada texto, recordemos que máximo 300 palabras por resumen, y recordemos que solamente los resúmenes los subimos por el foro colaborativo. No hay necesidad de colocarlos en el trabajo final. ¿Por qué? Porque yo entro a los foros para calificar y reviso que en el foro colaborativo estén los resúmenes colocados. Esa es la primera cosa. Recomendarles mucho en esto de los resúmenes lo que hemos dicho relacionado con Turnitin, con plagio, con citas, con referencias. Bien. Tercer paso. En el foro colaborativo yo los voy a abrir el sábado, creo que ustedes los van a tener visibles desde el lunes. Yo voy a colocar esto, ¿no? Explicada cada cosa. Nota que en el foro colaborativo les voy a colocar un caso puntual. Ya les voy a mostrar el cuadro. Un caso de análisis y para hacer análisis desde la bioética. Entonces yo les voy a narrar ahí el caso y la idea es que con base en ese caso vamos a completar este cuadro. ¿Listo? ¿Para qué lo vamos a hacer? Yo creo que los psicólogos ya en el ejercicio de su profesión
van a tener que enfrentarse con casos de bioética. Ya les mostré los temas, hay muchísimo. Entonces, cuando uno hace un análisis bioético, la idea es que uno siga unos pasos específicos. Aquí tenemos un tipo de pasos. El caso en específico es de una píldora anticonceptiva para una menor, para una adolescente. Yo obviamente no les cuento aquí el caso va a estar colocado, es corto, colocado ahí en el foro. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer este cuadro. Entonces, describir los hechos médicos, decir qué es lo que pasa desde el punto de vista médico, qué es lo que necesita la muchacha, qué es lo que pasa con la muchacha, qué solicitud está haciendo. En el segundo, se describen los valores, metas e intereses de los actores del caso. Entonces, hay 3 actores en el caso. Lucía, que es la niña. Entonces, ¿cuál es la meta de Lucía? ¿Cuál es el interés de Lucía en este caso? A Lucía la acompaña una amiga. ¿Cuál es la meta de la amiga? ¿Cuáles son los intereses? Y aparece un médico ahí también. Tercero, o sea, fíjense que el primero y el segundo es para describir el caso como tal, conocer la situación, mirar todo lo que está involucrado dentro del caso. Consideraciones tercero sobre calidad de vida. Todo va orientado hacia el respeto a la dignidad humana y ese respeto a la dignidad humana va orientado a tener una mejor calidad de vida. Pensemos, con base en lo que hemos estudiado en bioética y las lecturas que hemos hecho y los principios bioéticos, ¿qué se puede decir sobre calidad de vida? ¿De quién? Puede ser de Lucía. Seguramente, ustedes analizarán. Cuarto, ¿qué factores socioeconómicos hay detrás de ello? ¿Hay alguna situación social que esté pesando en la decisión de Lucía, en la mamá, la amiga? ¿Hay alguna situación social? ¿Hay alguna situación económica de fondo? Hagamos el análisis. Y finalmente, en el quinto punto, ¿cuáles son los valores en conflicto orientados hacia tomar una decisión específica? Porque normalmente en estos casos de bioética se nos presenta el caso y se tiene que tomar una decisión. O nosotros, si estuviéramos en el caso, ¿qué decisión tomaríamos? Entonces vamos a indicar, de cara a esa decisión que se tome, qué valores habría en conflicto. ¿Listo? Ese cuadrito lo van a encontrar ahí en el foro colaborativo. Y ese es el tercer paso. Leer el caso y analizarlo llenando ese cuadrito. Cuarto, resolver las 4 preguntas propuestas. Esas 4 preguntas propuestas yo las voy a colocar en el foro, las voy a especificar ahí. Esas 4 preguntas que yo voy a colocar ahí van orientadas hacia tomar una decisión frente al caso. La idea es que ustedes resuelvan las 4 preguntas, las argumenten desde el análisis que hicieron en el cuadro, pero también las argumenten desde los textos trabajados en las unidades del curso. No todos, obviamente. Por ejemplo, la decisión que considero más adecuada frente a lo que pueda hacer la mamá en esto es esta, esta y esta, y me amparo en el principio de autonomía que trabaja el autor tal porque dice que y se cita con normas A. Es decir, lo que se quiere es que las 4 respuestas no sean solamente desde lo que usted pensó y ya. Claro, es válido eso, pero que las respuestas también estén argumentadas en alguno de los documentos que se trabajaron durante la unidad. Y así se resuelven las 4 preguntas. Bien. Siguiente paso, aquí creo que es paso 5, no paso 4. A ver, una vez, no los enredo. Este sería el paso 5 y este sería el paso 6. Bueno, ¿cuál es entonces el paso 5? Es lo mismo que nos han solicitado en los otros momentos del curso, que es hacer una autoevaluación. Que aprendió, en este caso ya no sería solo de la fase, ¿no? Sino de todo el curso. ¿Qué aprendió? ¿Qué dudas le quedaron? ¿Qué aciertos tuvo? ¿Qué dificultades? Una autoevaluación que tenga entre 200 y 250 palabras. Apenas tengamos esos 3 elementos, yo recuerdo y me devuelvo. Los resúmenes los hacemos, 3 resúmenes y los subimos en el foro colaborativo. Luego, el paso 3, el paso 4, el paso 3 que es el análisis en el cuadro, el paso 4 que es la solución y el paso 5 que es la autoevaluación, los vamos a meter en un solo documento. Ese documento final tiene 6 elementos, yo se los coloqué, les los voy a colocar en el foro. Si mal no estoy, es una portada, una introducción, el cuadro que pedimos acá,
la respuesta a las preguntas que pedimos acá, la autoevaluación que pedimos acá y las referencias bibliográficas. 6 cosas debe tener ese documento. Repito, ahí no van los resúmenes, que esos se colocan en el foro solamente. Este documento final no hay que subirlo al foro. En el foro solo vamos a colocar los resúmenes. Aquí vamos a enviar solamente este documento final por el entorno de evaluación y la fecha máxima para hacer esto es el domingo 10 de julio. Entonces, fíjense que nosotros, a ver, miramos semanas, ¿cuántas semanas tenemos? Porque nosotros el 26 de junio se cierra la tarea 3 y para la tarea 2 tenemos 2 semanas. 15 días para hacer esto. Entonces, toca empezar lo más pronto posible. Y se entrega el documento por el foro de entorno de evaluación con fecha máxima el domingo 10 de julio. Ah, bueno, miren, aquí los tengo. Aquí están los 4 elementos que debe tener ese documento. Portada de introducción, cuadro con el análisis del caso, punto 3. Resolución de preguntas propuestas con argumentación de la decisión final en el punto 4, autoevaluación en el punto 5 y las referencias bibliográficas. Eso es. Preguntas, inquietudes frente a lo que estamos trabajando, frente a lo que propusimos. No, profe, yo creo que todo ha sido muy claro hasta el momento. Perfecto, Camilo, muchas gracias. Lo único es que lastimosamente este tipo de conferencias no se dio al principio de la asignatura, porque sí me Sí, parece Camilo. bastante interesante este tipo de temas, profe. Sí, Camilo, qué pena. Y ahí sí me disculpo en nombre también de la universidad. Digamos, lo que sucedió es que se le presentó al director una situación personal. En su momento el director, digamos, pasa la renuncia y ustedes saben que frente a esos temas de renuncia y laborales tiene que haber todo un trámite. Y entonces mientras, bueno, primero se demoró un poco el profesor, luego cuando manifestó a la unidad de sociohumanística, luego se le solicitaron los papeles que justificaran y hasta que hubo la aprobación y bueno, todo eso. Entonces, claro, fue casi un mes que no hubo atención en el curso. Y esto sí lo debimos haber hecho antes, obviamente. Sin embargo, traté en la explicación que dimos, traté de como de englobar todo como para que no nos quedaran cosas afuera. Y lo que les invito, Camilo, es, si les llama la atención el tema, seguirlo trabajando. Es bien interesante. Creo que un psicólogo debe saber de bioética. Creo que un psicólogo debe tener ciertos principios fundamentales claros para que cuando esté en el ejercicio de su profesión, sea en un colegio, en un hospital o en su propio consultorio, en una empresa, tenga herramientas para tomar decisiones y para ayudar a otros a tomar decisiones, porque es que eso pasa mucho, ¿no? Hay una decisión muy grave y si bien el médico da unos criterios y dice qué pasa, lo mandan a un psicólogo. Venga, vaya donde el psicólogo que le colabore y hable. Y pues uno tiene que tener ciertos criterios para hacer. La invitación es que veamos que la bioética es bien interesante y bueno, y si nos queda la inquietud, poder seguirlo trabajando, que es como la idea. Entiendo, profe. Listo, pues les agradezco mucho que hayan aceptado participar, ¿no? Yo coloco esta grabación en el foro de noticias del curso por si es necesario volver sobre ella, por si algunos también no pudieron estar, que seguramente no, porque son 80 en el curso, que la puedan ver. Y bueno, lo que necesiten con el mayor de los gustos en lo que nos queda del curso, por Skype, por mensajería interna, y yo les colaboro en lo que sea requerido. Y bueno, creo que ahí está clara lo que hay que hacer en el examen final para que podamos terminar bien el curso. Les agradezco muchísimo su participación. Que tengan un final buen día y un buen resto de semana. Muchas gracias, profe. Feliz día también.